suya. Así que, bueno, pues doy gracias a Dios por poder estar una vez más aquí. La última vez que estuve fue el año pasado, aunque fue hace muy poquito. Así que deseo que Dios os dé un año bendecido, un año 2026, en el que Dios pueda hacer que crezcáis en Él, que crezcáis en Él. Que no seamos los mismos que los de hace un año, y los que hace 10 años, ¿no? Sino que en Dios vamos, dice la palabra, de gloria en gloria. Amén. Y cuando echamos la mirada atrás no podemos estar igual, o incluso peor, sino debemos ir avanzando. Dios nos ha dado su Espíritu y Él quiere que nos vayamos pareciendo más a Él. Somos perfectibles, no somos perfectos, ya lo sabemos. Yo el primero, tenemos muchos defectos, pero Dios nos ha hecho perfectibles. ¿Por qué? No por nuestros méritos, sino porque Él va haciendo su obra en nosotros. Y Él nos va limando, nos va puliendo, como ese diamante en bruto que no es nada más que carbono sometido a gran presión que se convierte en un diamante. Y Dios va puliendo ese diamante poco a poco, ¿no? Así que doy gracias a Dios por este tiempo. Yo personalmente Dios me ha permitido cumplir medio siglo. Medio siglo de vida hace unos poquitos días. Así que gracias. Gracias. Pudimos estar celebrándolo, mi esposa y yo hemos hecho un viaje a Bélgica para celebrarlo y bueno, pues es un privilegio que Dios nos vaya dando días, meses y años, Pero Dios es eterno, Dios no está sometido a tiempo. Eso es un concepto que me asombra y me llama la atención, ¿no? Que nosotros estamos sometidos a tiempo, pero Dios es eterno. Y este es el año del Señor porque el tiempo le pertenece a Dios. Amén. Así que tenemos que cada día darle gracias y ponernos en sus manos para que Él pueda seguir haciendo su obra. Muy bien, pues no me enrollo más y te invito a que pongas la Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 11 hasta el versículo 14. Vamos a leer esos 4 versículos. Versículo 11 al 14. Efesios capítulo 1. Muy bien, y dice esta palabra que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Señor, en esta mañana yo te presento esta palabra, Dios, y te presento este tiempo para que seas tú el que dirijas cada palabra que salga de mi boca, Dios, que tú seas el que hables a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, a nuestra vida en esta mañana, Señor. Espíritu Santo, tú estás aquí. Por eso te pido que tú hables a nuestras vidas en esta mañana. Te presento esta palabra, Señor, y te presento mi vida, Dios. Quita de mí todo aquello que no sea tuyo, Dios. Yo te ruego que tú me dirijas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Pablo en esta palabra que en Él tuvimos herencia. Dice tuvimos, está hablando en primera persona del plural, nosotros. Está hablando
como judío. Pero en el versículo 13 dice, en él también vosotros. Está hablando ahora de todos, de judíos y de gentiles, porque la salvación es para todos. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice en el versículo 11 que en él tenemos una herencia. Y todos hemos recibido una herencia genética de nuestros padres, ¿sí? La herencia genética que tenemos es un misterio. Siempre me ha llamado la atención este tema de cómo heredamos de nuestros padres no solo el parecido físico, ¿no?, sino también el carácter, o mejor dicho, el temperamento. Heredamos no solo el físico, sino heredamos el andar, incluso, la forma de hablar, los gestos, ¿no?, las manías también. Y cuando somos mayores, cuando uno es niño no se da cuenta tanto de eso, o cuando le dicen eres igualito que tu padre o igualito que tu madre, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase, ¿no? Tenemos que tener cuidado con esto porque a veces puede ser para bendición, pero a veces podemos usarlo para hacer daño, ¿no? Cuando queremos destacar lo negativo, ¿no? Eres igualito que tu padre. Tenemos que tener cuidado, pero es una realidad, la herencia genética que hemos recibido de nuestros padres, lo bueno y lo malo. Y esa herencia la hemos recibido a través del ADN, ¿no? El ADN es el material genético que se transmite de padres a hijos. ¿Sabías que el 99,9% del ADN es idéntico en todas las personas? Y solo el 0,1% es el responsable de las diferencias individuales. ¿Sabías esto? Esto nos habla de que, aunque seamos diferentes, nos parecemos mucho, los seres humanos. El ADN se organiza en 46 cromosomas, que son 23 copias de pares heredados de la madre y del padre en cada célula. Si la secuencia del ADN se altera, se producen lo que se llaman mutaciones genéticas, es decir, proteínas que no funcionan correctamente y que producen o causan enfermedades. Todos hemos oído hablar del síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? El síndrome de Down es un síndrome que está producido por una trisomía del cromosoma número 21. Es decir, tiene una copia extra en ese cromosoma y le produce ese síndrome que va asociado normalmente a discapacidad intelectual, problemas en el corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay otras enfermedades producidas por alteraciones genéticas, ¿no? Yo estoy muy familiarizado con ello por el lugar donde trabajo con discapacitados intelectuales y he conocido muchos síndromes, el síndrome de X frágil, síndrome de Tourette, síndrome de Angelman, síndrome del maullido del gato. Fijaros qué de enfermedades genéticas existen. Yo nunca había oído hablar de un especialista médico, que la mayoría no hemos oído hablar, pero que tratan esto, que es el sindromólogo. Y muchas de las personas con las que yo trabajo, pues que son niños y adolescentes y jóvenes, tienen que ir al sindromólogo o al genetista porque su enfermedad, su problema es genético. Por lo tanto, el ADN nos ayuda a determinar la identidad de una persona. Y como decía, aunque compartimos el 99,9% del ADN, el 0,1% determina nuestra identidad y nos diferencia de cualquier persona. Dios nos ha hecho únicos. Igual que los copos del hielo, de la nieve, son únicos, no hay ni uno igual, porque Dios es un Dios grande, un Dios todopoderoso. Igual que la huella de nuestros dedos, esta huella digital es única, y no hay otra igual en el mundo. Por lo tanto, Dios nos ha hecho únicos. Hace poco encontraron un cadáver de una persona que había muerto como consecuencia de la dana.
Casi un año después lo encontraron y pudieron identificarlo gracias al ADN. Por lo tanto, a pesar de la herencia genética que hemos recibido, también tenemos la influencia del entorno, que es un elemento que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los factores ambientales, la alimentación, el estilo de vida, otros hábitos que pueden tener un impacto significativo en nuestra biología. Nos parecemos, como digo, a nuestros padres en lo bueno y en lo malo. Heredamos las virtudes y los defectos. Aunque el ambiente nos permite modificar ciertas conductas o actitudes, ¿no? Los comportamientos se heredan, pero también se aprenden con los años, ¿no? Y se van corrigiendo. Pero en esta mañana la palabra de Dios nos dice que no solo hemos recibido una herencia genética de nuestros padres, sino que hemos recibido una herencia espiritual. En el versículo 11 hemos leído, en Él, en Dios, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que Dios nos ha dado un nuevo ADN. Dios nos ha dado un nuevo ADN. Perfecto, un ADN espiritual. Y dice el versículo 13 que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto significa que cada creyente ha recibido el Espíritu de Dios como señal de que pertenece a Dios y de que será guardado a salvo por Dios hasta el momento en que recibamos un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo que Dios nos va a dar. Y igual que en la realidad, ahora no se usa tanto, pero en la antigüedad sabéis que para cerrar una carta se usaba un sello con cera, ¿no? Y el sello indica dos cosas. Indicaba propiedad, de dónde venía ese sello, indicaba también seguridad, porque ese sello lo cerraba, y hasta que no se rompía el sello no se podía abrir. Por lo tanto, propiedad, porque decía de quién era ese sello, y seguridad, porque sellaba la carta. De igual forma, Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo, que nos da propiedad y nos da seguridad. Amén. Y no solo nos ha dado el Espíritu Santo como un sello, sino que dice también que son las arras de nuestra herencia. Todos sabemos lo que son las arras, sobre todo si has comprado una casa, o si te has casado, a lo mejor ahora ya no se estila tanto, pero en las bodas antiguamente se hacía el simbolismo de las arras, ¿no? Las arras, como digo, que se constituyen, o sea, que se usan, digamos, en contextos como una boda o como la compra de una casa, constituyen un primer pago, con el compromiso de que se pagará todo el resto. Cuando compras una casa, tú das 3.000 euros en arras, ¿no? Y aunque cuantitativamente no es lo mismo que el total, pero cualitativamente es lo mismo que el pago total. Cuando recibimos el Espíritu Santo, comienza a revelarnos algo de las riquezas en Cristo. Es decir, nos da un paladeo de la gloria venidera. Es como cuando tú coges un helado y pruebas con la cucharita un poquito para ver si te gusta ese helado, ¿no? Así es. El Espíritu Santo nos da un paladeo de la gloria venidera, de lo que vamos a experimentar en el cielo. Así que el Espíritu Santo, como sello, nos garantiza que pertenecemos a Cristo y que seremos guardados para recibir esa herencia. Y como arras nos garantiza que la herencia será guardada para nosotros. Así que con este nuevo ADN que Dios nos ha dado por su Espíritu Santo, Dios es quien nos define. No podemos cambiar lo que somos en Él. Pero, sin embargo, tenemos que abrazar lo que Él ha dicho que somos para tener una vida plena en Él. Ven conmigo al libro de Colosenses, un poquito después, unas páginas después. Libro de Colosenses, capítulo 2 y versículo 8. Fíjate lo que dice.
sobre esta nueva identidad que Dios nos ha dado, este nuevo ADN. 2, versículo 8 al 10. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por lo tanto, en Él estamos completos. En Él tenemos todo lo que necesitamos. Él nos ha dado todo, lo que tú y yo necesitamos. Por lo tanto, tenemos que abrazar este nuevo ADN, esta nueva identidad que Dios nos ha dado. No tenemos que buscar fuera. No hace falta que busques en otro lugar, porque no vas a hallar la seguridad que solo Dios puede darte. Por lo tanto, Dios nos da identidad. ¿Sabes lo que significa la palabra identidad o de dónde viene la palabra identidad? Viene del latín idem, que quiere decir ser lo mismo, es decir, similitud, ¿no? Ocurre una cosa en el deporte muy curiosa, y es que cuando el equipo de uno gana, él y todos los hinchas de ese equipo dicen, hemos ganado, ¿no? Pero no han jugado ellos, no han estado en el campo jugando, ¿eh? Han estado quizás en las gradas o quizás en su casa en la televisión viendo cómo su equipo ganaba. Pero ellos dicen, hemos ganado, ¿sí o no? Hemos ganado. ¿Por qué? Porque hay una identidad. Se identifican con ese equipo y llegan al punto de tener una identidad tan fuerte con su equipo que cuando ganan se ponen histéricos, ¿eh? Es increíble cómo se pone la gente en el fútbol, ¿no? Ahí, desatan toda su locura. Se ponen histéricos, pero cuando pierden, algunos hasta se deprimen, ¿eh? Yo conocí a uno cuando era pequeño, un hombre que vivía en la colonia donde vivíamos, un militar, que cuando perdía el Real Madrid es que se deprimía y se metía en su casa y no salía. ¿Y hasta qué punto llega la identidad, de el sentirse identificado con un equipo? Así es. Y otros, en vez de con un equipo, es con un partido político o incluso con la religión. Necesitamos la identidad que tenemos con Cristo. Amén. Las Escrituras nos hablan de esta nueva identidad. Cuando Cristo ganó en la cruz, nosotros también ganamos. Amén. Vamos a Romanos, capítulo 6. Fíjate lo que dice Romanos 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. Dice, por tanto, porque, Romanos 6, versículo 4. El versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Mediante el bautismo, que sabemos que es uno de los dos mandamientos que Dios nos dio, Jesucristo, nos dio. Uno, que recordáramos su muerte y su resurrección con el pan y el vino. Y otro, que fuéramos bautizados. Cuando creyéramos, el que crea sea bautizado. ¿Por qué? Porque en el bautismo nosotros somos sepultados, somos metidos en el agua con Él, igual que Él fue sepultado. Pero cuando salimos del agua, es el simbolismo de cuando Cristo resucitó a una nueva vida. Es el nuevo nacimiento, para que andemos en esta vida nueva. Entonces necesitamos ser identificados con Cristo.
Y cuando Cristo ganó en la cruz, nosotros también ganamos. Y es la mejor y la mayor victoria que ha habido en esta tierra. Mucho mayor que la que pueda ganar el Real Madrid o cualquier otro equipo. Jesucristo ganó en la cruz. Ganó a la muerte, ganó al diablo, ganó a el mundo, al pecado. Amén. Por lo tanto, tenemos que identificarnos con Cristo. Efesios 2, versículo 4. El primer libro con el que empezamos. Efesios 2, versículo 4 al 7. Dice así. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjate tú, qué identificación podemos tener con Cristo. Que dice ahí la palabra que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, todos estábamos muertos sin Cristo, estábamos muertos, por muy bien que estuvieras, estábamos muertos sin Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu estaba muerto, pero su Espíritu Santo vino a nuestra vida. Amén. El nuevo nacimiento es un milagro que no se puede explicar con palabras, porque es espiritual. Su Espíritu nos dio vida juntamente con Cristo. El mismo Espíritu que le levantó de la tumba. El mismo Espíritu es el que ahora mora en nosotros. El que está aquí en medio de nosotros. Su Espíritu Santo está aquí, está en nosotros, con nosotros y por nosotros. Por lo tanto, necesitamos identificarnos con Él. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un valor muy grande. El mayor valor que jamás puede alguien darnos. Él nos ha amado tanto que entregó por nosotros lo que más valor tenía para Él, a su Hijo Jesucristo. Lo que somos en el presente es parte de esa identidad que Dios nos ha dado y que no hay nada que podamos hacer para perderla. Dios nos ha amado con un amor eterno, con un amor perfecto. Jeremías 31, 3, 4. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada. Oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Él te ha dado el mayor valor que nadie te va a poder dar en esta vida. Él te compró a precio de sangre, con el precio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, Dios quiere que seas consciente del valor que tienes. Quisiera hacer un ejercicio simbólico ahora mismo, para que entendamos nuestra identidad. Imagínate que tienes en tu mano un billete de 50 euros. Muchos quisieran tenerlos, que no fuera simbólico, ¿no? Iba a traer uno para cada uno, al final no me llegó. Imagínate que tienes un billete de 50 euros en la mano. Si lo colocas arriba, en una posición alta, ¿qué valor tendría el billete? El mismo, ¿no? Si lo ponemos en el suelo, el billete de 50 euros, ¿qué valor tendría? El mismo. Si cogemos el billete y lo arrugamos, hacemos un ovillo o lo pisamos, ¿qué valor tendría el billete? Lo mismo, 50 euros. A ese billete el valor no se lo confiere ni la posición ni la condición en la que se encuentre. ¿Sabes de dónde viene el valor de ese billete? De la marca que lleva impresa. La marca o la impresión que lleva ese billete es el que determina cuánto vale ese papel. Nuestro valor no lo determina ni la posición ni la condición, sino la marca impresa que Dios ha puesto en nosotros, su Espíritu Santo, su carácter. Esa es lo que determina nuestro valor. Gloria a Dios.
Por lo tanto, Dios va forjando ese carácter en nosotros, nos va moldeando a su imagen, la identidad que necesitamos adquirir. Y algo más curioso todavía, la palabra que hemos heredado en español para carácter viene del griego carácter, que significa literalmente marca impresa. Eso es lo que significa la palabra carácter, marca impresa. Y ese carácter que Dios va formando en nosotros, el carácter de Cristo en nosotros. Igual que las fotografías antiguas, ¿te acuerdas las fotografías antiguas? Cómo se revelaba una fotografía, el carrete, se revelaba en la oscuridad. No podía darle la luz, porque si no, no se podía sacar la foto. Nuestro carácter se va revelando en los episodios de presión, de lucha, de dificultades. Ahí aflora nuestro auténtico carácter. Tales posiciones o condiciones no alteran en lo mínimo el valor de nuestra vida. En Él somos amados y somos aceptados. La gracia de Dios se percibe en medio del día, pero su máximo esplendor se aprecia en las noches más oscuras del alma. Por eso no te olvides que Dios te ha dado el más alto valor que nadie te pueda dar. Jesucristo te amó. Por lo tanto, nuestro propósito aquí en la tierra, como leímos en Efesios 1, es darle toda la gloria a Cristo. Leímos en el último versículo cuando decía que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ese es el propósito que tú y yo tenemos aquí en la tierra. Darle toda la gloria a Dios, el único que es digno de recibirla. Y eso también puede suceder en lo que haces en secreto, con un corazón humilde. Dios se agrada de los humildes, pero resiste a los soberbios. Santiago 4:6, lo puedes leer. Lo que haces en tu vida pública no te define tampoco. Tu identidad está en Cristo. Tu identidad está en Cristo, no en lo que tú haces, sino en Cristo. Necesitamos vivir en Él, arraigados en Él, cimentados en Él. Él está más interesado en formar nuestro carácter que en los resultados visibles. No hagas las cosas porque pienses que te van a dar más valor. No hagas las cosas porque te van a dar más valor. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Él está más interesado en que te parezcas más a Cristo, en moldearte a su imagen, no a la de tus padres, no a la de aquella persona que admiras, sino en Cristo, que tu imagen sea como la de Dios. Todo lo que tú necesitas y lo que yo necesito lo tenemos en Él. Por lo tanto, recuerda que Dios nos ha dado un nuevo ADN. Si luchas con el ADN humano que has recibido, luchas con herencias que has recibido, porque todos hemos recibido herencias buenas y herencias malas. Todos hemos recibido un temperamento con el que luchamos a veces, pero pónselo en las manos de Dios. Él es el único que puede cambiar tu vida. Él es el único que puede moldear tu carácter. El único que puede hacerte a su imagen. Esa imagen que fue rota por el pecado, pero que Dios vino a restaurar. Por lo tanto, Él nos ha dado un nuevo ADN. Él te ha sellado con su Espíritu Santo. No estás solo. Su Espíritu Santo está con nosotros. Y Él dijo, Jesús, antes de partir, dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Él se fue, Él está sentado a la derecha de Dios Padre, pero su Espíritu está con nosotros. Y Él nos ha sellado, y Él es las arras de nuestra herencia. Él nos ha sellado para darnos propiedad y para darnos seguridad. Amén. Por lo tanto, búscale a Él. Búscale a Él
porque en Él tenemos todo lo que necesitamos. Voy a terminar leyendo otra vez los versículos que hemos leído al principio, donde dice Efesios 1, versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, está diciendo Pablo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. En Él que habéis, habiendo creído en Él. Muy bien, me gustaría que orásemos ahora y que cerrásemos nuestros ojos ahí donde estemos y que le demos gracias a Dios, primeramente, por esa herencia que Él nos ha dado. Y me gustaría en esta mañana que si alguien no ha recibido esa herencia, es decir, alguien no ha creído todavía en Él y no ha sido sellado por el Espíritu Santo, en esta mañana, yo quiero invitar, si hay alguien que no lo ha hecho, a que pueda hacerlo en esta mañana. Es una decisión personal. Es decidir reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de ellos y creer en Jesucristo, que se puso en nuestro lugar para llevar nuestra culpa en aquella cruz del Calvario. Y recibir su Espíritu Santo, identificándonos con Él. Porque cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él, dice la palabra. Si hay alguien en esta mañana que aún no ha creído en Él, yo le voy a invitar a que levante su mano donde está, para que pueda tomar esa decisión de creer en Él. Oh Dios, gracias Señor Jesús. Gracias Dios, aleluya. Señor, gracias en esta mañana, porque tú eres bueno, Dios. Señor, que te quiero dar las gracias una vez más, porque hemos recibido una herencia incorruptible. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos selló el día en que creímos en ti. Oh Dios, gracias por el nuevo nacimiento, Dios. Gracias por la salvación de nuestra alma, Señor. Gracias porque nos has dado una nueva herencia, Señor. Y tenemos la seguridad, oh Dios, de que podremos disfrutar de tu presencia, Señor, cuando partamos de esta tierra. Espíritu Santo, que estás aquí en esta mañana, yo te pido que tú nos llenes de tu presencia, que tú nos recuerdes, Señor, nuestra identidad. Señor, que cuando hemos dado pie al enemigo, Señor, para creer sus mentiras, a veces cuando nos ha dicho que no valemos nada o que estamos perdidos, Señor, en esta mañana queremos apropiarnos de tu palabra, Señor, y reconocerte, Señor, reconocer las riquezas de tu gloria en nuestras vidas, Señor. Queremos apropiarnos de tu verdad, oh Dios, sabiendo que en ti somos completos, oh Dios. Señor, que en ti habita toda la deidad, oh Dios. Que en ti somos completos y que en ti, Señor, tenemos todo lo que necesitamos, Señor. En esta mañana, Padre, queremos pedirte, Señor, oh Dios, que tú nos llenes de tu presencia, Dios. Espíritu Santo, necesitamos más de ti. Necesitamos más de ti, Señor, y menos de nosotros, oh Dios.
que tú puedas crecer en nosotros, que nosotros podamos menguar. Oh Dios, gracias, Señor, porque tú sigues pacientemente, Señor, haciendo tu obra en nosotros. Bendice cada persona que está aquí, Señor, cada familia, Señor, representada en el nombre de Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que tú obres con poder, Señor, que tú sigas trabajando, Señor, que sigas puliendo, Dios, que sigas restaurando, Señor, que sigas liberando, Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, ruego, Señor Dios, que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Gracias por la herencia que nos has dado, Señor. Gracias por este nuevo ADN que tú has puesto en nosotros. Te bendecimos, Señor. Te decimos que todo es para gloria de tu nombre, Señor. Al único que es digno de recibir toda la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oh Dios, que la gracia, el amor de Dios sea con cada uno de vosotros. Amén.